todo el sector salud, todo el sector salud implica médicos, enfermeras, tecnólogos y empleados del servicio de un hospital o de una clínica. Yo entiendo que el paciente también, y se supone que en torno al paciente el que debe girar todo ese personal. Cuando hay demandas de tipo gremiales, generalmente los gremios que tienen que ver con la salud hacen sus demandas en conjunto y se ha hecho una tradición en que las demandas del colegio médico, a las demandas del colegio médico se sumen las demandas de los otros sectores, pero a veces esas demandas no son exactamente iguales, porque por ejemplo, en el caso de las enfermeras, un turno de una enfermera es una cosa diferente a un turno de un médico. Un médico puede llegar a un hospital, firmar un libro, pasar a tener un contrato de 4 horas, estar 1 hora e irse. Eso no lo puede hacer una enfermera. Una enfermera, si tiene que trabajar 6 u 8 horas, tiene que estar esas 6 o esas 8 horas. Y aunque digan que tiene pluriempleo, que a veces lo tiene, significa que tienen que trabajar 8 horas en un lugar y 8 horas en una clínica privada. Lo que significa que de las 24 horas, 16 tiene que estar trabajando. Entonces, no son iguales. En este momento hay un tranque por el horario entre gobierno y médico, pero ese tranque no lo tienen las enfermeras. Y el gobierno anuncia que hay un acuerdo entre el gobierno y el gremio de enfermeras, que nosotros quisiéramos que doña Antonia Rodríguez, que es licenciada graduada en enfermería y presidencia del gremio de enfermeras graduadas, nos cuente cuáles son las diferencias entre la demanda del gremio médico y la del gremio de enfermería y cuáles fueron los puntos en que se llegó a un acuerdo con las demandas que las enfermeras le hicieron al gobierno. Le damos la bienvenida y agradecemos a Antonia Rodríguez su presencia aquí. Gracias por estar aquí. Gracias, muy buenos días. Agradecemos a ustedes y bendecimos a Dios por permitirnos la oportunidad de venir hasta este espacio y poder continuar informándoles a nuestra población y al pueblo en general la propuesta que nosotros hemos aceptado, propuesta esta que el señor presidente nos hizo llegar a través del licenciado Gustavo Montalvo, el viceministro Juan Ariel Jiménez y la ministra de Salud Pública y otros funcionarios gubernamentales. Pues nosotras las enfermeras y el 90 y tanto % del sector salud no tenemos esa diferencia que tienen los médicos, porque realmente la ley dice que debemos trabajar 30 horas mínimo a la semana y 40 horas máximo. Nosotras y nosotros no tenemos ese problema porque siempre lo hemos cumplido. Ahora bien, ¿qué nosotros agradecemos de esta propuesta? Que en ella se contempla lo que es corregir una distorsión salarial que por años se viene sosteniendo en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué significa esto? Que un servidor, por ejemplo, una enfermera auxiliar que está en el Seguro Social, devenga 24,000, casi 28,000 pesos al mes. Sin embargo, una auxiliar del Ministerio de Salud Pública devenga 14,500 pesos. La mitad. En esta nivelación salarial se pretende corregir esa parte. ¿Por qué? Porque se tomó como tope el Seguro Social, siendo esta institución de salud que es la que por años pagaba mejor. Exactamente.
una enfermera de atención directa, que es el gremio al cual yo represento, en el Seguro Social devenga 26, 28 y hasta 30,000 pesos, mientras que en Salud Pública 14, 16 y 18 con los años en servicio. ¿La misma enfermera? Sí, o la una... misma enfermera y con las mismas funciones. Sin embargo, con esta corrección de la nivelación salarial, esta enfermera va a devengar un salario de 31,713 pesos. ¿La del sector salud? La del sector de salud pública. Si prácticamente se le va a duplicar. Aproximadamente. ¿O se van a igualar a la del seguro social? Se va a igualar a la del seguro social. Otra cosa, aquellas que eran auxiliares en farmacia, en rayos X, en imágenes, que eran promotoras de salud, que decidieron ingresar a la universidad, hacerse profesional, pues estas vienen trabajando como profesionales. ¿Y son parte del gremio ellas? Sí, señor, pero no son reconocidas ni pagadas como profesionales. En esta nivelación salarial se contempla la reclasificación y designación de las mismas. Entonces, son razones por la cual nosotros agradecemos esa propuesta. No es un favor que se nos está dando, es que el sistema así lo demanda. Entonces, otra cosa, que aquellas que trabajan en el Seguro Social y trabajan en salud pública, 8 horas acá y 8 horas en el otro trabajo, solo van a trabajar 8 horas en uno de los dos lugares y se le va a pagar como si estuvieran en los dos hospitales. Una pregunta, Ajá. pero ustedes tienen una discusión de 6 horas diarias. ¿Quiénes trabajan 8? Porque 30 o 36 horas son 6 horas diarias, no 8. Sí, realmente aquellas enfermeras y enfermeros que trabajan en el área de consulta o en área cerrada, por ser más compleja la unidad, estas tienen el horario más disminuido. Sin embargo, aquellas que están en áreas comunes como áreas abiertas, pues van a trabajar 40 horas a la semana. No tenemos problema en cumplir, porque siempre entonces hemos cumplido. Son de 8 horas. Eso. De 6 a 8 horas. Bien. Ahora bien, hay un personal que trabaja en el seguro, por ejemplo, no solo somos las enfermeras, están los psicólogos, los odontólogos, están el sector administrativo, está farmacia. Y sin que usted tenga que enfrentar al gremio de los médicos, yo podría decir que el cumplimiento del horario para una enfermera se le hace imposible de incumplirlo, porque cuando una enfermera tiene 6 horas u 8 horas, tiene que estar ahí al lado del paciente. Debe estar imprescindiblemente al lado del paciente. Tú nunca encuentras que dice, aquí no hay enfermera, ya se fueron más temprano. No. Hasta que no llega la otra, ella no se puede ir. Es que al contrario, si hay una complicación de un paciente por X razón, que el paciente presentó algo que no era normal dentro de su enfermedad de momento, se le alarga el horario, porque hasta que no se estabiliza ese paciente, y cuando tiene que irse a otro trabajo. No, entonces la que entra les releva. Se queda un equipo, nunca el paciente se queda solo. La enfermera es la que está 24/7 con el paciente. Nosotros entendimos perfectamente que las demandas ni la situación es la misma, que ustedes tenían todo el derecho de hacer el acuerdo, que en la medida no fue una concesión, sino una obligación de igualar esos salarios. Como paciente casi permanente, yo quiero hacer una pregunta a ella. ¿Cómo les va desde el punto de vista salarial en las clínicas? En las clínicas generalmente hay diferentes salarios, porque de acuerdo al nivel de la clínica va a pagar. Sin embargo, el Estado paga mejor que la clínica. El Estado paga mejor. El Estado, con esta nivelación salarial. Porque si nos vamos aquí a Sedimá, nos vamos a la plaza, nos vamos a otros hospitales, pues el salario es un poco más elevado. Bien. Pero en salud pública el salario es la nosotros lo entendimos y te agradecemos paga. mucho. Nosotros quisiéramos, yo sé que quizás con la lucha salarial ustedes no han tenido tiempo
de estudiar la situación. Con eso de pasar los hospitales del Seguro Social al Servicio Nacional de la Salud, ¿tú prevés que va a haber algún tipo de reajuste de nuevo y van a haber demandas en el sector salud, no solamente en las enfermeras? ¿Demandas en qué sentido? Demanda en que tú y yo sabemos que hay personas que trabajan en el seguro y hay personas que trabajan en el en salud pública. Y esas personas trabajarán ahora mismo para el mismo y cuando cojan las nóminas las van a encontrar en dos lugares. No, no importa. Precisamente a raíz de la ley 123-15 que crea la separación de funciones y con ella la red única de salud, el Seguro Social no va a sostener ningún problema con el Ministerio de Salud Pública ni el Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene a unificar esa institución de salud que era insostenible y que el gobierno estaba inyectándole para poder sostener esa empleomanía, esa institución en sí, ahora no va a tener problema. ¿Por qué? Porque mes por mes el señor presidente o el gobierno de turno tenía que inyectarle para poder subsistir. Sin embargo, ahora es el gobierno, es el sistema de salud pública quien absorbe. Entonces eso va a un solo presupuesto. Sí, van a un solo presupuesto. Una pregunta, y el caso de pensiones y jubilaciones de la gente del seguro, ¿quién hasta ahora lo hacía y quién lo va a hacer a partir de ahora? A partir de ahora lo va a hacer el Servicio Nacional de Salud junto con Hacienda o la AFP a la cual ese servidor pertenezca. Acuérdese que en el 2010 surge la Ley de Seguridad Social y con esto se implementó que todo el que tenía 15 años en servicio y 45 años de edad, pues pasaba a la ley de reparto, que era en Hacienda. Licenciada. Sin embargo, los demás pasaban a una AFP privada. Bien. A veces aquí hay personajes que tienen mucho más importante en el sistema de salud que el que uno está acostumbrado a pensar. Uno piensa que el director del Seguro Social es un mayimbe, ya resulta que ya a partir de ahora es una oficina que se va a tomar un tiempo, pero para desmontarlo terminará prácticamente sin nada. El ministro de Salud será regulador, el jefe del Servicio Nacional de Salud será el jefe de los servicios de todos los hospitales del país. Y si nos vamos al sector privado, tú encuentras que hay dos grandes ARS, que son Senasa y Humano. Humano tiene un porcentaje altísimo, no solamente de asegurados, sino de influencia. Cuando Humano y el señor Cruz, que es el jefe de prácticamente la seguridad privada aquí, tiene que pagarle a un hospital de autogestión, ese dinero que cobra el hospital, la enfermera recibe 1%. Sí, señor. Recibe 1% que muchas veces tenemos dificultades para recibirlo porque hay algunos administradores y directores de hospitales que ese dinero, en vez de entregarle el 10% del costo del producto total que le llega, de ese 10% se extrae un 35%, que es la cantidad que debe llegar a ese personal de salud. Tenemos muchas veces que protestar para que llegue. Un 10% de lo que paga la ARS lo cobra el hospital. Ajá. Y de ese 10%, un 35% va al personal. Sí, señor. Y de ese personal hay un porcentaje que va a las enfermeras. Sí, ajá. Entonces prácticamente un 1, un 2% que va a las enfermeras del total. Aproximadamente, dependiendo la cantidad que llegue y la capacidad de ese hospital, le va a llegar. ¿Y qué es lo que pasa? Que los directores a veces le dan otro uso y pagan otras necesidades de los hospitales. Sí, señor. ¿O que se los roban? No, yo no sé. Yo lo que sé es que pueden ellos utilizarlo para algunos remozamientos dentro del hospital, compra de equipos, según dicen ellos, pero ese no es el uso que se le debe dar. Lo correcto es que si esa copa de agua que usted tiene es para usted tomársela, pues que usted se la tome. Hay posibilidad de que en algunos casos, por ejemplo, los hospitales emblemáticos como son el Marcelino, el Calventi, que son buenos en
en autogestión, una enfermera pueda recibir tanto de esa autogestión como de su salario, o en ningún caso llega? No, en todos los hospitales del país debe recibirse ese % porque está establecido en la ley. En todos los que hay autogestión. Sí, en todos los hospitales autogestionables, como es el Traumatológico de La Vega, Profesor Juan Bosch, el Calventi, el Morillo, aquí todos los hospitales, Bien. el NEIARIA. Lo que pasa es que no llega como debe llegar, porque se retrasa, se utiliza en otras cosas que no debe ser. Licenciado Rodríguez, para dejar clara la posición de las enfermeras, que es el objetivo de la invitación, ese fue un acuerdo para minar las demandas del gremio médico, fue un acuerdo justo dentro de lo posible. Era el gobierno, estaba obligado a igualar esos sueldos y lo hizo. ¿Cómo usted califica el acuerdo? ¿Fue un acuerdo que estuvo dirigido a una discusión bilateral de enfermeras-gobierno? Realmente para nadie es un secreto, y el pueblo ha sido testigo, que durante 4 meses aproximadamente hemos estado luchando, dialogando, discutiendo, propuesta que quítame esto, que ponme aquello, y se llegó a ese acuerdo porque es el sistema que lo demanda. Ciertamente, el señor presidente, interesado en mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de los servidores del sector salud, pues ha presentado esta propuesta, y nosotros analizándola entendimos que era de beneficio para el sector salud. Ahora bien, hay otros sectores que ellos deben arreglar ese problema con el gobierno. A nosotros eso no nos compete porque somos enfermeras. Porque usted no tiene un pacto de sangre con nosotros. Con los no tenemos otros pacto de sangre, nosotros tenemos un pacto con el pueblo porque fuimos formados para dar cuidados y inmediatamente hacemos acto de presencia. Bien. En un centro de salud. En un hospital en que dentro de un ratito, si ya no, en el cambio de turno, lleguen los médicos y empiecen a pelear con sus compañeras las enfermeras. Ustedes pactaron y nos dejaron sueltos en banda. ¿Qué le debe decir la enfermera a ese médico? Que nosotros tenemos identidad propia, que nosotros entendemos que hay luchas que debemos llevarla unidos, pero que en estos momentos la propuesta que se nos dio era aceptable y que nosotros, habiendo ya analizado, pues era justo que debíamos aprovecharla, que ellos continúen su lucha, que el gobierno se arregle con ellos, pero que ya nosotros logramos momentáneamente lo que entendimos que era justo y correcto. Porque momentáneamente por encima de quiere eso, decir que hay cosas que ustedes tienen la esperanza de mejorar. Bueno, según van los tiempos, van llegando nuevas exigencias y el mismo sistema, más competencia. Antes usted veía un paciente que no manejaba el internet, no manejaba las redes. Hoy en día usted va a administrarle un medicamento y es posible que él esté más moderno que usted mismo. Usted le hace preguntas y usted debe manejarlo también. Pero otra cosa, doctor, que le quiero señalar es que nosotros solicitábamos una pensión digna, y en esta ocasión se nos ha ofrecido. Ahora mismo el señor presidente, según tenemos conocimiento, está preparando una serie de decretos donde va a emitir a favor de las enfermeras, enfermeros y el sector salud, que se van a ir aproximadamente 8,000 y pico de servidores con el 100% de su salario, los incentivos aplicados y un seguro médico, que los que están de pensión no contaban con eso. Sin embargo, esa gracia la vamos a tener a raíz de este diálogo, de esta lucha que hemos tenido. ¿Y se lo van a aplicar a los viejos, a los que estaban? Se le va a aplicar un porcentaje. Bien. Porque usted comprenderá que todo presupuesto conlleva de un gasto. Entonces, ¿qué significa? Eso está en investigación presupuestaria, actuarial, para poder
ver el impacto económico que eso significa y ver qué proporción se le va a aplicar a ellos, pero sí están contemplados dentro de lo que son las pensiones. Vamos a dar las gracias a la licenciada Antonia Rodríguez, presidenta del gremio de las enfermeras graduadas. ¿Hay otro gremio que es de las no graduadas? Sí, señor, hay sindicatos de auxiliares que también ellos aglutinan a ese sector. Nosotros solamente aglutinamos al nivel profesional, a lo cual quiero que usted por favor me permita hacerle un llamado a las autoridades. Hay un déficit en nuestro país de más de 9,000 profesionales de enfermería. Eso salió a raíz de un estudio que se hizo en el 2013, donde se demostró que se deben crear políticas de motivación para que las enfermeras vayan el recurso humano vaya a las diferentes universidades a formarse en enfermería, porque de lo contrario va a llegar el momento que va a haber que traer enfermeras de otros países. Bueno, Estados Unidos está pidiendo enfermeras. Sin embargo, tenemos un éxodo bastante importante a otros países donde el salario es más importante y donde se le ofrecen otras condiciones que aquí en nuestro país lamentablemente no está. Bien. Pero nosotros guardamos la esperanza de que con el señor Monegro, la ministra de Recursos Humanos y otras entidades que tienen que ver con esa parte, pues ellos van a unir esfuerzos para que estas políticas puedan implementarse y podamos ir a las universidades y no ver las aulas como hasta hoy están vacías. Señores, yo creo que las nuevas autoridades que van a surgir hoy, que posiblemente sean algunas, deben de enterarse bien de los puntos que se ha llegado, que costó mucho trabajo, mucho tiempo, mucho sacrificio llegar a esos puntos, para que ahora tengamos que comenzar de nuevo a motivar funcionarios nuevos. Le damos las gracias y antes de irnos quería preguntarle algo a la licenciada. Licenciada, esa enfermera que llega, digamos, a las 7 de la mañana a sustituir otra y le entregan el trabajo, le entregan la medicación, le entregan los tratamientos de un paciente en una sala o en una habitación y trabaja durante 6 u 8 horas al día, le entrega a la otra al finalizar, son 3 turnos que deben de tener. Esa mujer u hombre que trabaja de enfermero, realmente ese es lo mismo que aquella que en rayo X te dice a ti cámbiese, no respire, o el que en un consultorio recibe a un paciente y lo prepara. ¿Es la misma enfermera? No es la misma la que está en un consultorio a la que está en una sala con un paciente enfermo. Aunque estén los dos en condiciones distintas, cuando usted está en una cama hospitalizado por una afección de una enfermedad es diferente, porque tiene que tener... Pero la preparación es la misma. No es igual. Porque, ¿y está afiliada, las dos están afiliadas al gremio? Sí, están afiliadas, pero son funciones diferentes. Recuerde usted que usted puede estar con una condición especial X y el otro puede estar ambulatoriamente y ser tratado, mientras que usted tiene que estar hospitalizado. Entonces son condiciones diferentes, pero debemos tener la competencia para poder desempeñarnos en el lugar que fuese necesario. Bien. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que Dios